Vamos a analizar a la derivación implícita, que más que nada es otro método para derivar funciones. En este caso, cuando no es posible despejar a la variable dependiente, que en este caso sería y. Entonces, en contraste con una función explícita que generalmente se trabaja de esta forma, siempre es posible despejar a la variable y. Sin embargo, hay ocasiones en donde no se puede, y eso es para expresiones en donde tenemos una ecuación de esta forma. Entonces es una ecuación que depende tanto de las variables x y y, pero es imposible despejar a la variable dependiente. Por ejemplo, si analizamos el caso de esta función de acá, si intentamos hacer un despeje de la variable y, que es en este caso la dependiente, pues no podríamos hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, decimos pues que esto de acá es una función implícita. Y entonces, al ser una función implícita, su derivada también va a ser implícita. Y entonces de ahí que este método reciba el nombre de derivación implícita. Entonces lo que vamos a hacer ahora es considerar un ejemplo y calcular su derivada a partir de ello. Entonces para ello consideremos el siguiente ejemplo. Entonces nos piden determinar la derivada de y de manera implícita, ¿no? Entonces vamos a considerar esta expresión y vamos de algún modo a determinar dicha derivada. Entonces para comenzar, lo primero que hacemos es derivar de ambos lados de la ecuación. Entonces tendría que ir derivando cada uno de estos términos, ¿no?, que componen esta ecuación. Entonces, haciendo eso, tenemos aquí cada una de las derivadas, ¿no?, que corresponden a cada uno de los términos que conforman esta ecuación. Y entonces, para cada una de estas derivadas que hemos obtenido, vamos a aplicar las fórmulas de derivación básica. En este caso, sabemos, por ejemplo, que para esta, ¿no?, la regla me dice que la constante 2 va a salir y entonces solo vamos a derivar x cúbica. Hasta este punto quedaría claro que la derivada sería 3, 2 por 3x al cuadrado. Ahora, en este caso es importante hacer la siguiente observación. Aquí y no representa una variable, sino representa a una función. De hecho, va a ser una función del tipo implícita, ¿no? Y en este caso, la variable es x. Entonces, al tratarse y de una función y 4x cuadrada conformar otra función, entonces aquí tenemos una operación involucrada que en particular es la multiplicación. Eso sugiere pues que tenemos que aplicar la fórmula para derivar el producto de dos funciones. Pues vamos con él. Entonces lo que vamos a hacer es este 4 lo vamos a sacar fuera de la derivada. Y entonces en principio aquí me va a quedar 4 veces la derivada con respecto de x del producto de x cuadrada con y. Y es a esta nueva expresión a la que le vamos a aplicar la derivada o regla del producto. Entonces recordemos que para derivar el producto de dos funciones podemos considerar este método en donde pongo en una sola fila a mis dos funciones, es decir, a mis dos factores. Recordemos que siempre el primer factor es la función u y el segundo factor es la función b. Entonces, luego en una segunda fila ponemos a sus derivadas. Y la derivada de x cuadrada con respecto de x sería 2x. Mientras que la derivada de b, que en este caso coincide con la función y, sería únicamente expresada así, derivada de y con respecto de x. Recordemos que en este caso y es una función, por lo que no representa a una variable. Entonces, al ser una función, únicamente dejamos expresada de manera implícita a su derivada. Vamos a dejar por el momento un lado a esto. Ahorita vamos a regresar y vamos a hacer su cálculo. Vamos a concentrarnos en el siguiente término, que este consiste de la derivada con respecto de x de la función y cuadrada. En este caso vamos a considerar a esta función como una función elevada al exponente 2.
Entonces aquí vamos a utilizar la regla para derivar a la potencia de una función. Entonces, recordando un poquito esa regla, en esta parte me quedaría de la siguiente manera. ¿Sí? Recordemos que en esta parte, pues derivo a la función primero como una potencia. Entonces, en ese caso, bajo el 2, pego la función y, que es la misma base, al exponente le resto 1, que en este caso sería nuevamente un exponente 1. Y lo único que cambia es que como y es una función, le voy a tener que pegar la derivada de dicha función. Entonces, en principio, ya estamos en condiciones de hacer el desarrollo de todas estas dos derivadas, ¿no? Y entonces, solo nos falta analizar qué pasa con esto. Ahora bien, como aquí es la derivada de la función constante cero, y sabemos que la derivada de cualquier función constante es igual a cero, entonces no queda más que decir que este debería ser cero. Entonces vamos ahora a aplicar cada uno de estos procedimientos para obtener la derivada implícita de la expresión original. Entonces para ello aquí multiplico 2 por 3, 6x cuadrada, menos 4 veces. Aquí voy a abrir un corchete porque me van a generar unos términos. Entonces recordemos que cuando es un producto de funciones, empezamos del lado izquierdo y multiplicamos de esta forma. ¿Sí? Entonces, en este caso sería menos 4 multiplicado por x cuadrado por la derivada de la función y con respecto de x, ¿no? Más, porque acuérdense que es la regla del producto, la multiplicación de b con la derivada de b. ¿Sí? Entonces nos queda en este caso 2x multiplicado por 8. Pues ahí tenemos la primera derivada de esto de acá, ¿no? Y solo me falta reescribir esto, pues y por derivada de y con respecto de x igual a c. Entonces distribuimos aquí al menos 4, me quedaría menos 4x cuadrada, derivada de y con respecto de x, menos 8 x por y, más 2y, derivada de y con respecto de x igual con 0. Entonces, hasta aquí solo hemos aplicado reglas de derivación básicas, ¿no? Regla del producto y regla de la potencia de una función. Entonces, para este tipo de derivación se usan todas las reglas que hemos aprendido a lo largo de estas clases de derivada, ¿no? Ahora, el siguiente paso es resolver la ecuación. Entonces, vamos a suponer que todo esto me representa una ecuación en donde la variable a determinar es la derivada de la función y. Entonces, pensando o teniendo en mente eso, vamos a asociar todos los términos que posean derivada de un solo lado de esta ecuación, y lo que no tenga derivada se va a ir al segundo miembro. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, por ejemplo, acá me quedaría menos 4x cuadrada derivada de y con respecto de x. El otro término es este, más 2y derivada de y con respecto de x. Y lo demás, que no posee derivadas, pues se pasa al otro lado. Siempre recordando que si aquí se está restando, aquí va a aparecer sumando. Y en este caso solo me falta 6x cuadrado. Como aquí se está sumando, pasaría resta. Ya está. Ahora, en esta parte vamos a aplicar una especie de factor común, porque tanto en este término como en este tengo como variable en común a las derivadas. Entonces vamos a escribir eso. Pues aquí escribo menos 4x cuadrada más 2y y le pego el factor común, que en este caso es mi derivada. Igualo a esta expresión. Y ahora, como dijimos al principio, la idea es que esto se logre despejar y quede una expresión para la derivada de y. Entonces aquí solo basta ver que este, como se está multiplicando, al intercambiarlo de miembro, pues nos va a aparecer dividiendo. Entonces lo que obtenemos es pues una expresión de manera explícita para la derivada
de la función y. Y por ende, obtenido este resultado, pues has calculado la derivada implícita de tu función y. Y entonces es así como, siguiendo este procedimiento, puedes calcular la derivada implícita de cualquier función. Algunas observaciones importantes es que estos simbolitos pueden cambiarse por únicamente y' y este también. Entonces, para algunos se les facilita más en los cálculos trabajar con y', pero al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Solo que aquí es una notación, la notación de Leibniz, y y' pues sería otro tipo de notación, pero al final de cuentas el procedimiento sería el mismo.